Estamos con nuestro panel político el día de hoy. La diputada Camila Flores está con nosotros de Renovación Nacional. Camila, muchas gracias por estar, diputada. También está el diputado Pablo Vidal, diputado independiente. A esta altura ya el Frente Amplio se estrechó un poquito, así es que el diputado Vidal está fuera del Frente Amplio ahí y es independiente. Está también el candidato, ¿no es cierto?, a gobernador Claudio Rego, y está con nosotros también el diputado de Renovación Nacional. También no sabemos de qué parte de Renovación Nacional es Tomás Flores. ¿Es del ala Sichel o del ala Desborde? ¿Cómo? Está clarísimo si el que más ha promovido es No, pero Sichel. es que todo esto cambia todos los días. Puede haber un cambio porque el candidato de Borde les pidió que se alinearan con el partido, se ordenaran. Tomás Fuente está con Tomás. Yo creo que es cosa que lo aclare el tiro. Se ordenaran, dijo Desborde. Tomás, ¿sigue siendo del ala Sichel o del ala Desborde? No, sigo siendo, primero que todo saludarlo, sigo siendo el ala Sichel porque lo que pasa es que Mario se equivoca cuando él dice de que nunca ha habido libertad de acción. Bueno, tiene razón, el término o la palabra libertad de acción nunca ha habido. Pero en 2017 yo adjunté un acta a través de una carta que ingresé el lunes con 325 militantes y dirigentes de RN, donde le decimos a la mesa, el mismo acuerdo adoptado en 2017, ¿por qué no lo podemos adoptar ahora? Donde si bien no dice libertad de acción, sí dice que el candidato nominará al candidato XXX. Sin embargo, quienes trabajen por la independiente en aquel entonces, Manuel José Sandón, no recibirán ninguna sanción. Entonces ahora reemplazamos el nombre Manuel José Sandón por Sebastián Sichel. En estricto rigor, lo que queremos decirle es, no queremos trabajar por alguien de al frente ni por el de al lado, sino que el independiente no sea castigado por ser independiente. Era para salir de la duda nomás, porque era cortito, porque vamos a hablar de la vacuna, de la obligatoriedad de la vacuna, pero era para saber, Camilo, usted igual es de RN, ¿usted comparte con del ala Sichel o del ala Desborde? ¿O no tiene? No, Julio César, bueno, no los saludo a todos, hola a ti, a la Monse. Oye, no, mira, yo soy una militante en ese sentido bien disciplinada. Y si el partido ya definió un candidato, y nuestro candidato del partido es Mario Desbordes, por una votación además bien contundente por parte de los consejeros generales del partido, que es la instancia democrática donde se definen este tipo de cosas, no a dedo, digamos, yo la respeto y me cuadro detrás de eso, ¿ya? Yo entiendo que hay algunos que no lo comparten, algunos les gustará, otros no, pero yo creo que al final del día, cuando uno es militante de un partido político, y ahí a diferencia de mi amigo Tomás, uno tiene que cumplir las reglas, las normas que este partido político ha fijado. ¿Ya? Y efectivamente nosotros hemos tenido siempre un proceso de definición de nuestros candidatos bien democrático, y bueno, a algunos les gustará, a otros no, pero es el nombre que el partido definió. Camila. Y bueno, después de la primaria, el que gane, ahí todos detrás de la persona que gane la gran primaria de Chile Vamos. Era solo por saber, nomás para que la gente supiera que la cosa está media dividida dentro del partido, pero bueno, se acaba de aprobar una vacuna y hay una discusión importante en Chile que se está dando, importante con respecto a si la vacuna debe ser obligatoria o no. Cómo vacunar o no a la población. Orrego ha sido alcalde también, ¿no es cierto, Claudio? Por lo tanto, ¿cuál es tu visión de esto? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuándo me va a tocar? ¿En qué momento me va a tocar? ¿Me van a llamar? ¿No me van a llamar? ¿Tengo que acercarme yo? ¿Debería ser obligatoria o no a su juicio? Bueno, hola Monzo, hola Julio César, también a todos los del panel. Yo creo que tiene que ser obligatoria. Yo creo que durante mucho tiempo se nos ha olvidado a los ciudadanos que vivir en comunidad no solamente supone la capacidad de defender y reclamar los derechos propios, sino que también tiene algunos deberes correlativos. Y precisamente cuando estamos ante un escenario de pandemia, donde lo que está en juego es la vida, sobre todo los más vulnerables, que son nuestros adultos mayores, bueno, todos tenemos que contribuir a aquello. Ahora, ¿se podrá hacer voluntariamente, obligatoriamente? Yo creo que debería ser obligatoriamente, porque efectivamente el punto crítico, ese punto de inflexión sobre el cual se produce la inmunidad de rebaño es arriba de un 80 y tantos % de personas vacunadas. En consecuencia, si la mayoría decidiera voluntariamente no hacerlo, no tendríamos el efecto que se ha querido, y yo creo que es una muy buena noticia que en Chile tengamos ya 3 vacunas aprobadas por el ISP, la última que se acaba de anunciar hace pocos minutos, y además algo muy importante, que tengamos una gran cantidad de dosis que espero que se distribuyan de manera clara, de manera ordenada. Ahí todos tenemos que colaborar, y lo más importante, con criterios
que no despierte ninguna duda. O sea, yo creo que tenemos que partir por los adultos mayores, por las personas que están en la primera línea en salud, como ya se está haciendo, y siempre las personas más vulnerables. Aquí tenemos que ser solidarios, pero, insisto, yo creo que tiene que ser una obligación, y el que no quiera por las buenas tendrá que hacerlo por las malas, porque de lo contrario no vamos a tener el objetivo deseado, que es proteger a los más vulnerables. Pablo Vidal, ¿obligatoria o voluntaria la vacuna? Montserrat, Julio César, que no tuvo vacaciones, así que seguimos luchando porque No, Julio sí César tuvo. tenga vacaciones. Tuvo una Tuvo semana. una semana de trámites. Ah. Una semana de trámites. Oye, Gracias. Oye, Gracias. muy simple la respuesta, tiene que ser obligatoria. En términos de salud pública o de medida sanitaria, no hay espacio para la creatividad, porque la decisión individual de una persona que uno podría llegar a fundamentar en la libertad personal, finalmente lo que está haciendo es atentar contra la vida del resto de las personas. Vivir en sociedad implica también responsabilidades, y lo dije el viernes acá en este programa. Si el gobierno pudo hacer una gestión destacada en poder traer a Chile un conjunto de vacunas que otros países quisieran tener, no han tenido, y felicito al gobierno en esta gestión, bueno, esa vacuna tiene que estar a disposición de toda la población y es obligación ponérsela. Acá no es una decisión individual. El que decida individualmente no vacunarse está poniendo en riesgo a su vecino, está poniendo en riesgo a su familia, está poniendo en riesgo a los demás, y eso en términos de salud pública no es tolerable. Camila. Sí, a ver, partamos de la base que todas las vacunas en Chile, salvo estas, son obligatorias. O sea, cuando uno es pequeño, tiene hijos, tiene que partir con todo un proceso de vacunación desde la más temprana edad. Por lo tanto, esa es la regla general, la obligatoriedad. ¿Por qué se ha dado, Julio César, ahora esta discusión, si es que efectivamente tienen que ser o no estas vacunas, digamos, a propósito del COVID, obligatorias y voluntarias? Tiene que ver con que estas vacunas tienen que terminar todo un proceso de inscripción dentro de los registros, ¿cierto?, nacionales. A propósito de la emergencia sanitaria, estas vacunas se están, ¿cierto?, trayendo a Chile, se están repartiendo por decretos especiales a propósito precisamente de todo lo que tiene que ver con la emergencia. Yo creo que apenas termine la tramitación de parte de todos los organismos nacionales, la revisión de cada una de estas vacunas, así como las otras vacunas, también debiera ser obligatoria. En este proceso en el que estamos todavía, creo que no debe ser obligatoria y tenemos que educar, incentivar que la gente se vacune. Creo que es urgente y ojalá todos los organismos internos lo antes posible terminen con toda la normativa interna que implica aceptar dentro de nuestros registros estas vacunas para que lo antes posible también pase a ser obligatoria. Ese es el punto finalmente de inflexión de por qué estamos en esta discusión permanente. Sí, si ya estuviese la vacuna en el registro, Diputada, Julio César, no tendríamos esta discusión. Diputada, para complementar lo que dicen, fácil. Como la vacuna es de emergencia, no se puede obligar según los organismos internacionales. Así es. Eso es. Entonces usted dice, Eso es. hay que convencer. Y sencillo. Sí, es que esa es nuestra Por pega. ahora, Esa es nuestra pega. todavía. Sí, está bien, Poner está bien, sencillo las mucho cosas más simple. grandes. Entonces, Exacto. ahí estamos. Exacto. Entonces, por eso, y usted dice hay que convencer, hay que convencer, hay que convencer. Ese es el trabajo que dice que hay que dar. Educar, convencer, informar, incentivar en todas las vías, en todos los canales. Ojalá que el gobierno haga campañas de comunicación, televisión, en medios radiales, en todos los espacios, en las redes sociales, explicarle la importancia. Yo comparto lo que decía Claudio en el sentido que la vida en sociedad implica, así como tenemos derecho, también tener obligaciones. Y una obligación es no atentar, por supuesto, contra la salud pública. Y para eso tenemos que cumplir nosotros con un rol fundamental, porque mis derechos terminan donde parten los derechos de otro. Yo no puedo, por una irresponsabilidad personal, poner en riesgo la salud de otras personas, seres queridos o personas con las que convivimos todos los días. Sí, pero de alguna manera con también algunos resquemores que hay en la población o cierta desconfianza o preguntas que han surgido, ¿no es contraproducente que, no sé, la próxima semana se diga, no, esta vacuna es obligatoria? Y Tomás, y también se lo pregunto a quienes están de acuerdo con la obligatoriedad. Tomás. Perdí 3-1. Ya. Yo creo que no debe ser obligatoria sencillamente porque no creo que el Estado te pueda obligar a inyectarte algo que tú, por ejemplo, por una creencia religiosa consideras que no se debiera inyectar. Creo que tú debieras tener la libertad de decidir qué es lo que estoy de acuerdo a aceptar o no, pero no que el Estado te lo imponga. Pero Dicho con ese eso, argumento no es muy existiría el plan de distinto. vacunación nacional, pues, diputado. Es decir, con Por ese eso, argumento no habría que vacunar a los niños recién nacidos, no habría que vacunar contra el sarampión. Es decir, con ese principio no debería existir el plan de vacunación, según usted. El fin se acerca. Te respondo al tiro. Ya. Te respondo al tiro. Dicho eso,
No quiere decir que, ojo, más que el Estado te obligue a tener que vacunarte hoy día por el COVID, el que no se vacuna porque entiende que solo vive y no convive, o que solo existe y no coexiste, entonces que no reciba ningún beneficio del Estado. Beneficio en vivienda, beneficio en pensión solidaria básica. Entonces creo que no pasa por la obligatoriedad. Pasa por el castigo, dice usted. ¿Usted quiere ser ciudadano? Es que igual es rara su propuesta. Castigo, es original, pero es rara. Es que yo por eso digo, como si no fuera por lo popular, diría, no, saquémonos todos, obliguémonos a todos. Pero hay gente que en definitiva yo creo que tiene su libertad de decidir, de que a su cierta edad, por ejemplo, 70 años, y no se quiere vacunar y quiere quedarse en su casa encerrado porque piensa distinto o tiene una forma de vivir distinto, creo que el Estado llegue y lo obliga a inyectar la vacuna, creo que no corresponde, y por eso ella podrá perder beneficio por no ser partícipe de un plan nacional, o dejar de recibirlo, pero llegar y vacunarla a esa persona de 60 años que cree que se va a morir, que no confía en la vacuna o que su religión no se lo permite, yo no lo comparto. Ya, pero a cambio esa persona de 70 años tendría que perder los beneficios del Estado, dice usted. Obviamente, si ella tiene un rol como ciudadano, tiene beneficios y tiene deberes, sí. Vamos, el diputado Vidal, Claudio Rego, todos quieren responder. A la vuelta de la pausa seguimos. Por tu hogar. El diputado Tomás Fuentes planteaba una idea revolucionaria, podríamos decirlo, respecto al tema de la vacuna, que la vacuna no debiera ser obligatoria, pero quienes no se vacunaran tendrían como consecuencia no recibir beneficios del Estado. Pablo Vidal quería pronunciarse al respecto. Pablo, adelante. Sí, a mí me parece que la propuesta del diputado Fuentes es realmente absurda y quiero dar un ejemplo. Esto es como decir que quien elude impuesto entonces no tiene derecho a usar los semáforos. Es entender el Estado como un simple prestador de servicios, como si fuera una empresa y que revela en cuerpo y alma una mirada de la sociedad, de la política, del Estado que nosotros no compartimos y creemos la gran mayoría de Chile no comparte. Quienes creen que la educación es un bien de mercado pueden entenderlo, la lógica que plantea el diputado Fuentes. Quienes creen que la salud o las pensiones pueden ser un negocio. Es absurdo pensar que le vamos a empezar a restringir derechos sociales a las personas en función de algo que en la práctica lo que estaríamos haciendo es reconocer que la vacuna es buena, es necesaria, pero dejamos que la persona decida si se la pone o no se la pone, y si no se la pone la castigamos. Nosotros queremos en un Estado completamente distinto, un Estado que es corresponsable con la ciudadanía del bienestar del conjunto de la sociedad. Que termine. Termino, Pablo Vidal. Sí, pero Tomás, lo que tú estás diciendo es que lo ideal es que la gente se ponga la vacuna. Entonces a quien decida no ponérsela por sus creencias, porque le vamos a respetar a una persona una creencia respecto a algo que no conoce, porque no es experto en vacuna, pero cree que no. O sea, también hay gente que cree que la Tierra es plana y no por eso vamos a cambiar los mapas de Chile. O sea, también la gente puede tener creencias. Y tú estás diciendo que al ser obligatoria, Tomás, hay que ir a la casa y vacunarla. Pero Pablo está diciendo que si la vacuna es obligatoria, entonces quien decida por temor, por alergia, por creencia religiosa, quien decida no vacunarse, Pablo dice que hay que ir y vacunarla o sancionarla, porque por algo es obligatoriedad y no voluntariedad. No, claro. El plan de vacunación, que muy bien explicada la diputada Camila Flores, no funciona así. No funciona así. El tema es dónde pones tú los incentivos. Tú los pones en el castigo. Y yo no creo en una sociedad que funciona sobre la base del castigo. ¿Y qué pasa, Pablo, con la persona que no se quiere vacunar? A ver, Camila. Entonces no es obligatorio. Sí, no, mira. Al tiro, Claudio. A ver, Camila. Pero mira, muy cortito. Sí. Lo que pasa es que aquí efectivamente nosotros tenemos normas y que tenemos que respetar, porque ¿por qué para esta vacuna no va a ser obligatoria y para las otras sí? O sea, cuando nosotros somos bebés, ni siquiera podemos manifestar nuestra voluntad si queríamos vacunarnos o no, y simplemente se vacuna porque existe un plan nacional de vacunación. Y yo lo que entiendo es que las autoridades ministeriales de salud y los expertos en la materia lo señalan que debe ser así. Y si en este caso no ha existido por parte del gobierno la señal o se ha impartido la obligatoriedad, es precisamente por lo que explicaba Julio César, en el fondo, porque desde el punto de vista internacional se recomienda, mientras no esté el proceso terminado internamente de validación interna de cada país, no sea obligatoria, sino que sea voluntaria. Pero lo más probable es que, como este no va a ser un proceso lento, es que lleguemos al punto tal de que va a ser obligatoria, de que todo el proceso interno la valide, estas distintas vacunas, y donde no va a haber opción de elegir. Evidentemente habrán casos excepcionales, como algunas personas que pueden tener, no sé,
sé, alguna enfermedad, alergia, no sé, algunos casos específicos que por mismos temas médicos, por ejemplo, no se pueda vacunar. Pero si nosotros vamos a estar buscando una alternativa para vacunar, para que cada persona elija si se vacuna o no, encontrándole la quinta pata al gato, o sea, claramente esta planificación que tiene que ser muy masiva no va a servir. Claudio Rego. Mira, no, yo creo que tengo un problema con la argumentación de fondo de Tomás. Por definición, en los límites que establecemos en una sociedad democrática a la libertad de las personas, especialmente para el bien común. ¿Y qué más importante que el derecho a la vida como bien común? Si no aceptamos esta premisa, no habría la obligatoriedad de pagar impuestos, no habría obligatoriedad de respetar las leyes del tránsito, en fin. Tenemos que ser capaces de restringir democráticamente la libertad para resguardar un bien que es el de todos. Y especialmente en el caso de la salud pública, no existe salud pública. Si al final lo que se impone es siempre la definición individual, sea ideológica, religiosa o simplemente de voluntad. Ahora, respecto a lo que dice la Camila en cuanto a una campaña de difusión, si esto fuera en un contexto de plena información, de una población muy informada, quizás podría ser. El problema es que tenemos hoy día la influencia tremenda de las redes sociales con estas fake news. Hay campañas en internet para hablar de que las teorías conspirativas de que estas vacunas serían supuestamente, no sé, obra de algún organismo internacional. Entonces, en ese contexto de desconfianza en la autoridad en general, y también de las vacunas en particular, no solamente estas vacunas, hay gente que está en contra de cualquier vacuna, inclusive contra la polio, contra el sarampión, etcétera, que son enfermedades erradicadas de Chile. En ese contexto, creo que no hay otra que la obligatoriedad. Después hablemos de las sanciones. ¿Cuáles podrían ser las sanciones? Yo no descarto que tú puedas eventualmente sancionar a alguien, pero lo que me parece absurdo es que tengas una pena para una conducta que no declaras obligatoria. Eso sí que es absurdo. O sea, declaremos la obligatoria, que es la forma como tiene la sociedad de decirte que esto es bueno para todos, para la mayoría, para el bien común, y después veamos cuáles son las sanciones, si implican o no suspender. Pero insisto, si no reconocemos que la libertad puede ser restringida en aras del bien común, no existe salud pública en Chile y en ningún lugar del mundo. Perdón, Claudio, como para abrir un poquito más el debate, porque este tema es fundamental. La verdad es que por la normativa internacional, Chile como Estado no puede salir obligando porque es una vacuna de emergencia. Entonces ya tenemos un problema ahí un poco legal, enredado. Ahora estamos hablando de la disposición que tiene cada uno para cuando esta vacuna ya se tenga, se cierren los procesos de investigación. Exacto. Y eso es lo que entendemos que estamos discutiendo acá. Sí, ahora el tema relevante es, a partir de lo que decía Tomás, que no es solamente que una persona se enferme, porque una persona sin vacunar puede contaminar también a los demás. Entonces, no es solamente un tema personal, no es un tema solidario. Una campaña que hay en otros lados es no te vacunes César, por ti, ¿te puedo poner un ejemplo? Vacúnate por los demás, ¿no? Perdón, Claudio, sí. Te puedo poner un ejemplo, el fumar. Todos sabemos que el que fuma se hace daño a sí mismo, ¿verdad? Y no vamos a llegar a un estado policial donde, digamos, la gente no puede fumar, porque, insisto, es un tema que uno se hace daño a sí mismo. ¿Cuál es la obligación del Estado? Uno, informar bien a la población, y ahí están todos los etiquetados y todo lo que tiene que ver con la influencia del cáncer. Pero segundo, establecer restricciones para que aquel que quiera fumar no invada el espacio del otro, no contamine estos fumadores de segunda mano, que son aquellos que están siendo expuestos al humo. Bueno, siempre hay un espacio para restringir la libertad cuando hay una buena justificación. Insisto, estamos hablando en el caso que ya están aprobados todos los certificados internacionales. En este caso particular, si alguien decide no vacunarse y se contagia, el problema no es que esa persona se muera. Esa persona va a ocupar una cama que podría estar destinada a otro tipo de enfermedad o a otro enfermo. Y segundo, puede contaminar a un adulto mayor que termine falleciendo. Entonces, aquí no es mi libertad sola, ideológica o religiosa, es mi libertad, Tomás, en cuanto afecta un bien común tan importante como el tema de la vida. Tomás, ¿qué le diría a Orrego con este tema cortito para que tengan 2 minutitos cada uno? Sí, perfecto. Yo le diría a Claudio que no es lo mismo el toque de queda, que no es lo mismo la cuarentena a una inyección. La pregunta fue, no lo que yo deseo, la pregunta fue, hoy día, con las 3 que están autorizadas, ¿debiera ser obligatoria la vacuna? O sea, que el Estado vaya y te vacune. Yo creo que no se puede que el Estado te obligue a la vacuna hoy día en este estado de emergencia que estamos, por la incertidumbre que genera.
Obviamente lo deseable, yo daría todos los incentivos del mundo para que nos vacunáramos todos pronto y nadie corriera riesgo. Y termino diciendo esto, pero obviamente si alguien con libertad religiosa considera que no se puede vacunar, entonces obviamente tiene que ceder sus derechos en comunidad. Por ejemplo, no podría participar en una junta de vecinos, no podría salir a un club de auto mayor, no podría ir a jugar a la pelota, o sea, obviamente se restringe de ciertas cosas, pero que el Estado vaya a la casa y lo vacune por obligación, creo que no. A eso se le llama obligatoriedad indirecta en otros países, donde, por ejemplo, tú no puedes ir a tu trabajo si no estás vacunado, Claro. tú no puedes entrar al colegio si no estás vacunado, Obvio. no puedes salir del país si no estás vacunado, y se empiezan a hacer restricciones indirectas, Pablo. Sí, lo que pasa es que Y de eso yo estoy de acuerdo. creo, Tomás, tú acabas de decir algo que yo quiero rescatar. Y es que tú acabas de decir que tú compartes que el uso de la vacuna es adecuado y deseable para el conjunto de la población. Y quiero quedarme con eso. No con tu propuesta, pero sí con esa declaración, porque ojo, las declaraciones que hacemos, quienes tenemos responsabilidad pública, pueden condicionar el comportamiento de la población. Y fue un diputado de RN, en un programa radial que coincidentemente yo estaba hace un poco más de un mes, el que dijo que él, y me alegro que tú no lo compartas, pero el diputado dijo que él no se vacunaría mientras no estén todos los estudios que el general... El diputado fue en salida. El diputado fue en salida. Diputado Gonzalo fue en salida. Para Yo decirlo sería el porque... primero a vacunarme. Para decirlo porque son tantos diputados que entonces mejor... Yo me ofrezco a vacunarme también. Aquí está, alcaldes Entonces- preparan estadios y colegios también. para la vacunación, ¿ah? Yo creo que creo esto que es es relevante. Yo súper se juntó el importante. Yo presidente. soy el primero a vacunarme y Eso pues es a chicos fundamental. le dejo la propósito de esto, más Julio segura César, a los adultos mayores. Perdona, que Tomás. termine Pablo Vidal. Dato. Hay en el plan de vacunación el conjunto de las autoridades, tanto del gobierno central como del poder legislativo, ejecutivo y municipio, están en el orden de vacunación bien arriba. No sé si tercero o cuarto lugar. Yo creo que hay que evaluar eso si es que es necesario o no, pero si es que fuera necesario para poder dar el ejemplo, creo que corresponde que todos los parlamentarios, que todos los ministros, que todas las autoridades, si es que desde el punto de vista sanitario eso es lo indicado, nos vacunemos, y si eso sirve para darle el ejemplo, que lo hagamos. Si le estamos quitando el cupo a alguien que tiene más urgencia, entonces tenemos que corrernos a un lado y que pase la gente que tiene más necesidad, pero las autoridades tienen que dar el ejemplo en esto y la vacuna Sí, es necesaria para poder Pero resguardar es que la Tomás, Tienen que vacunarse, pero tienen que Tomás vacunarse dijo, es que no me luego. acuerdo Pero exactamente ¿puedo la decir una cosa, palabra que dijo Tomás, pero Tomás de alguna manera dijo que en este caso no se podía obligar, dada que todavía no estaba, de alguna manera, no sé si ocupó esa palabra, pero que no estaba totalmente claro respecto a la seguridad de la vacuna. Algo así dijo usted, pero eso lo encontré complicado como mensaje, Tomás. No, es que, perdón, la pregunta si hubiese sido, ¿es bueno vacunarse? Sí es bueno. ¿Tenemos un buen plan? Tenemos un buen plan. ¿Tenemos muchos millones de vacunas? Muchos millones de vacunas. ¿Tenemos 3 laboratorios? 3 laboratorios. Británico, chino, norteamericano o de Estados Unidos. Ahora, la pregunta fue otra. La pregunta fue, ¿el Estado debe ser obligatoria? ¿La vacuna para todos los chilenos, para los 18 millones? Es lo deseable. Ojalá todos tuvieran No, ese ya, rol de ir perfecto. a vacunarse y Me no quedo tuviéramos con Pero eso. puedo decir una Sí, cosa, a ver, pero sí hay Claudio, un sujeto. Claudio y Una cosa- Camila. Oye, una cosa es decir Claudio y que Camila. no sea obligatoria hoy día y otra cosa es que sea obligatoria en algún momento. Eso es importante. Es lo que Porque decía además, Camila. insisto, esto se da en un contexto, oye, se da en un contexto de mucha gente que está haciendo campaña en contra de las vacunas, que está generando desconfianza, no solamente el diputado Fuenzalía. Y eso es gravísimo comparto eso. para la fe pública y también para la salud pública. Camila. Sí, mira, a propósito de lo que decía Claudio, de los fake news, yo creo que nosotros, los medios, las autoridades, tenemos que combatir los fake news, tenemos que salir a informar, a incentivar que todos nuestros compatriotas se informen por los canales oficiales, por los medios de prensa oficiales, por las noticias, los instructivos que la autoridad sanitaria imparta y no por estas teorías conspirativas. Nosotros tenemos que tratar de luchar porque efectivamente se ha instalado como estas campañas de teorías conspirativas, no solamente por este tema, sino que por muchas otras más. Y yo creo que nosotros tenemos el deber, la obligación, el gobierno, el que sea el que esté gobernando, los parlamentarios, los que sean, los canales de televisión, las radios, de combatir esto y incentivar, educar a nuestros compatriotas a que de verdad se informen por los canales Pero oficiales. Yo creo deberían que en vacunarse. eso nos falta mucho. Las autoridades deberían Yo creo que vacunarse sí. luego, para que sientan lo que se siente. Yo creo que sí. Estar vacunado. Para que empaticen con el pueblo que ha sido vacunado tanto tiempo. Amén. Bueno, no, pero es que bueno que es bien, el presidente se vacunó, ¿no se vacunó? Porque No todavía, tuvo po. que hacer el
Parece bien. No, pero no se ha Esta vacunado cuarentena todavía. preventiva No, no se porque ha- al no final ¿Con hubo cuál se va a vacunar el cuestionamiento presidente? que finalmente la gente de la salud tuviera la Yo prioridad. creo que es una discusión en la moneda, si el presidente tiene que vacunar o no rápido. Porque es que dar el ejemplo también. Es que pues, no- Claro. La Es que gente... de hecho, Que por se eso vacune con la ni EPI. siquiera es por dos motivos, ni siquiera es solamente, perdón, no es por privilegio, no, el presidente de la República está todo el día en contacto con la gente y además es porque dé el ejemplo de que él es el primero Bueno, que y, se vacuna y porque obviamente además, confía en la vacuna. además es un grupo de riesgo si el presidente tiene Sí, pues la edad. 70 años, de adulto mayor, por ahí va. Oye, en otros países Exactamente. los presidentes se han vacunado para dar el ejemplo. Creo Sí, que eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno. O sea, aquí yo creo que Le- todas las autoridades debiéramos estar haciendo lo mismo. Le agradezco a 12:58. Cuando quieran vacunarse, se vienen para Aquí acá, los estamos. vacunamos al aire. Para tomar venganza. Yo Un creo que- abrazo yo creo que a Tomás los Fuente le cuatro. tiene miedo a las inyecciones. Sí. Gracias Chao, por la chao. sintonía, por el cariño, como dice Julio César. Y nos vemos Pero mañana. es verdad, gracias por el cariño. Nos vemos mañana. Gracias por el fin se acercó. Y el fin llegó. Y el